Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno que estamos nuevamente en la casa de nuestro Dios, ¿verdad? Amén. Bueno, pues en esta tarde vamos a escuchar la palabra que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios 6:10. Y antes de darle lectura, voy a pedirle por favor que cierre sus ojos y vamos a orar al Señor. Amén. Padre, en esta hora te doy gracias por la oportunidad que me das de estar en este lugar para adorar y bendecir tu nombre. Gracias porque me permites ser la portadora de tu palabra. Gracias, Señor, porque sé que tú estás conmigo. En esta hora, Señor, te pido por favor que tomes el control de cada uno de mis hermanos que están en este lugar, que tomes el control de mi vida y que tu Santo Espíritu hable a nuestra vida, que use mi vida para hablar a tu iglesia, Señor. Habla a nuestra vida a través de tu hermosa palabra, Señor. Gracias porque yo sé que tú estás con nosotros. Quita todo estorbo, quita todo aquello que no proviene de ti, en el nombre de Jesús. Y da libertad, Señor, a nuestras vidas. Da libertad para que podamos nosotros entender cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta que tú quieres para cada uno de nosotros. Gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús, quien merece toda la gloria y toda la honra por siempre y para siempre. Amén. Gloria sea al Señor. Y voy a darle lectura a Efesios capítulo 6, en el versículo 10. Dice la palabra de Dios así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Fortaleceos en el poder de su fuerza. Esta palabra, hermanos, venía a mi vida la semana pasada, que me sentía un poco mal, ¿verdad? Y había ido, fui al médico el domingo en la mañana. Y bueno, ahí estando con el doctor, pues empezó a hablar, de cómo me sentía, y ya le empecé a decir. Y en una de esas, me empezó a regañar por la vacuna, ¿verdad? Empezó a regañarme por la vacuna. Y bueno, yo dije, cada quien su manera de pensar y de sentir. Y cuando salí, mi corazón se sentía triste, pero también preocupado, porque la manera en que el doctor hablaba a mi vida era de una manera dura, y eso vino a mi corazón así como decir, Señor, esto es el principio de muchas cosas que van a estar pasando en el mundo. Y mi corazón se sentía pues angustiado en ese momento y triste por la situación que acababa de pasar, pero también yo decía, Señor, las cosas que vienen no serán fáciles, las cosas que el mundo va a empezar a vivir no serán fáciles. Pero el Señor hablaba inmediatamente a mi vida y me daba esta palabra: fortaleceos en el poder de mi fuerza. Y me daba esta palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces me hacía ver, hermanos, que las situaciones que nosotros estamos viviendo, estas situaciones de enfermedad, estas situaciones de pandemia, y las situaciones que están alrededor de nosotros, pues como seres humanos a veces decimos qué pasa, ¿verdad? Y nos mueven, ¿verdad? Nos mueven y estamos como angustiados en ciertos momentos cuando viene una situación difícil de enfermedad en la casa, en nuestra vida, ¿verdad? Y el Señor hablaba pues a mi vida a través de esto, me hacía ver que nadie puede tener esa fortaleza en sí mismo. Nadie puede tener la fuerza en sí mismo. El mundo, el ser humano, quiere tener la fuerza en sí mismo, ¿verdad? Quiere tener la respuesta en sí mismo y está buscando caminos equivocados, ¿verdad? Gente que está buscando en dónde encontrar la respuesta, en dónde encontrar la paz, ¿verdad? Y se habla de ve y medita, ve y haz yoga, ve y haz esto, y mucha gente se mete al deporte, otros están
y yendo hacia las drogas, hacia el alcohol para olvidar las situaciones y otros hasta el suicidio. Pero el Señor nos decía a nosotros como cristianos que en medio de estos tiempos nosotros tenemos que aprender a fortalecernos en Él, porque nuestra guerra, hermanos, no es contra carne ni sangre, sino contra potestades. Esta enfermedad, hermanos, es una enfermedad muy terrible. Es una enfermedad, esta pandemia es algo que agota al ser humano, que lo confunde, que lo enferma y lo debilita de tal manera que no tenga la fuerza para seguir con sus tareas cotidianas, ¿verdad? Y que a nosotros como cristianos también, que hemos pasado por esa situación, agota también nuestra vida. Y nuestra vida espiritual se estanca, se detiene porque no tenemos la fuerza necesaria para poder enfrentar esta batalla. Y en estos días yo entendía, yo le decía, Señor, en tu nombre, en el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu de enfermedad sobre mi vida. Y yo me acuerdo, hermanos, siempre he pensado que esta enfermedad no es una enfermedad que sea para común en los cuerpos, ¿verdad? Que nuestro cuerpo repele y que nuestro cuerpo se defiende. Es porque Dios nos ha creado para tener defensas naturalmente. Esta es una enfermedad que viene de lo más infernal del mundo. Y yo veía cómo el Señor me daba libertad en ese momento. Estaba yo tendiendo mi ropa, aún con las poquitas fuerzas, pues uno tiene que hacer sus cosas, ¿verdad? Y yo veía cómo el Señor daba libertad a mi vida. Pero todo este tiempo que estuve en esta situación, estuve con esta palabra, fortaleceos en el poder de mi fuerza. Así dice el Señor, fortalécete en mí. ¿Y quiénes son aquellos que van a obtener fuerzas? Solamente aquellos que hemos tenido la fe en Jesucristo, en el Hijo del Dios viviente. Solamente aquellos que hemos conocido a Jesucristo, hermanos, tenemos esa bendición de saber a quién recurrir y a quién ir. La gente de allá afuera, aunque está pasando por situación difícil, no quiere buscar a Dios, no quiere buscar su presencia. Pero el Señor nos dice que solamente todos los que han creído en Jesucristo, solamente nosotros los que hemos creído en Él, sabemos quién es nuestra salvación, sabemos quién es nuestra fortaleza, sabemos en quién nosotros podemos confiar en todo momento. Pero que en estos tiempos me hacía ver el Señor así, para mí, y me decía, comparte a la iglesia, fortalezcanse en mí, porque lo que viene será difícil todavía aún más. Y que en nosotros mismos, hermanos, no vamos a tener la fuerza necesaria. No vamos a tener fuerza en nosotros mismos, ¿verdad? Muchos han tenido problemas o situaciones difíciles y se han apartado de Dios. Pero el Señor nos dice, fortalécete en mí. Y cuando yo buscaba la palabra fortalecerme, o la palabra fortalecerse, encontraba que es hacer fuerte o más fuerte a alguien o a algo. Que la gente, me decía el Señor, aquellos cristianos que están débiles, que no tienen la fuerza para leer la palabra, que no tienen fuerza para orar, que no tienen fuerzas aún para su día a día, dice, Él nos quiere hacer fuertes más. Pero los que están fuertes, dice, aún más fuertes para seguir adelante. Porque el enemigo, hermano, ciertamente está tratando de desviar nuestras vidas del Señor, de una o de otra manera. Porque ahora si estamos enfermos, es una enfermedad tan contagiosa, ¿verdad? Que ahora decimos, tengo que apartarme un poquito de la iglesia porque no quiero contaminar a mis hermanos. Porque la otra vez, bueno, empezó uno, luego otro, y toda la iglesia estaba contagiada, ¿verdad? Y que si nosotros nos apartamos de Dios, en la casa, aunque por mucho busques, siempre hay algo que estorba y que no nos deja buscar como tuviéramos que buscar, porque ya llegó una persona, ya llegó otra persona, los que tenemos hijos ya llegó el hijo y que quiere esto y que quiere lo otro, ¿verdad? Y no tenemos esa libertad como en la casa de Dios. En la casa de Dios hay libertad, aunque allá también la tenemos, pero no es la misma libertad que en la casa de Dios para adorar. Sabemos que este lugar venimos para adorar y bendecir su santo nombre.
Y si estamos en la casa, hermanos, pues mucha gente se ha estado acostumbrando. Hoy en día dice, ¿para qué ir a la iglesia? ¿Para qué ir a la iglesia si yo puedo ver las predicaciones por línea? ¿Verdad? Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Y la gente está entrando en una decadencia espiritual, en un menguar espiritual. Y esto es para que las vidas, hermanos, no estén listas como esas vírgenes prudentes que estuvieron listas cuando escucharon la voz de que venía el esposo. Hoy en día podemos ver, yo pensaba anoche acerca de estas vírgenes prudentes, estas vírgenes imprudentes, ¿verdad? Dice que todas se durmieron. Llegó un momento en sus vidas que todas se durmieron, pero empezaron a escuchar el clamor que venía el esposo. Y dice que todas se despertaron y unas tuvieron la fuerza para ir en pos del esposo, pero las otras no tuvieron fuerzas, sino que decían, no tenemos aceite, necesitamos ir a comprar. Pero cuando ellas ya regresaron, la puerta ya había sido cerrada, ¿verdad? El esposo ya se había ido con las vírgenes que lo estaban esperando y las insensatas se quedaron fuera de esa fiesta que estaba preparada para ellos. Y yo meditaba en esto y yo decía, bueno, la iglesia que tiene ese aceite está escuchando la voz y está preparándose. Esto es el tener el Espíritu Santo o la lámpara llena de aceite, porque entonces dice, viene el Maestro, viene el Señor y está viendo las señales y está viendo las circunstancias que están pasando y la iglesia se prepara y ahora empieza a decir, no tengo fuerzas, Señor, pero dame fuerzas, y empieza a orar y empieza a leer la palabra y empieza a buscarte con más amor todavía, con más fuerza. Pero las vírgenes insensatas es iglesia que aunque está escuchando las cosas, no hace nada. Piensa que no pasa nada, que es una fantasía, como que no le ponen mucha importancia, como que otra vez lo mismo, otra vez nos van a hablar de lo mismo. El Señor quiere que entendamos que necesitamos despertar y fortalecernos en el poder de su fuerza. ¿Y cómo es Él quiere hacernos, cuando yo les decía fortaleceos, es hacernos más fuertes para estar tan preparados para cuando venga esa acechanza del maligno, porque Él está viendo de qué manera nos aparta de la presencia de Dios, porque sabe que el tiempo está cerca y quiere una iglesia tibia, una iglesia indiferente, una iglesia que no vive en santidad, para que cuando venga su Señor, bueno, la encuentre dormida y la encuentre indiferente. Pero el Señor dice, fortalécete en mí, porque las cosas que vienen no son fáciles, situaciones a lo mejor de economía, estamos hablando de guerra, ¿verdad? Yo les decía, esa guerra que están anunciando ahorita de Rusia, que está escrita en la palabra, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos ver que las señales están al pie de la letra y que el Señor dice, fortalécete en mí. Y cuando dice, fortalécete en el poder de su fuerza. Cuando hablamos del poder, estamos hablando de que no hay otro como Él. No hay otro a quien tú puedas ir. No hay otro a quien yo pueda ir. No hay otro a quien tenga el poder para poderme redimir. La gente dice que busca ídolos. Dice, tienen ojos, mas no ven. Tienen oídos y no oyen. Tienen manos y no te pueden tocar. Pies tienen y no pueden caminar. Los tienen que cargar. Están muertos. Y dice, semejantes a ellos son los que creen en ellos. Pero nuestro Dios no está muerto. Nuestro Dios vive. Él está vivo, Él vive por los siglos de los siglos y nos está diciendo, hermanos, que Él tiene la capacidad para hacer todas las cosas y que nada hay imposible para Él. Y que cuando nosotros entendemos, cuando estamos fuertes en Él, entendemos que Él tiene el poder para poder hacer las cosas. Que si no tienes que si hay una situación de enfermedad, bueno, tú sabes que Él tiene el poder y que podrá abrir puertas para que puedan hacer las cosas que se tienen que hacer. Y Él puede poner su mano en ti y puede sanar en ese instante.
Él me decía, yo soy el Todopoderoso. Él es el que nos fortalece, el que nos da fuerza. No hay nada imposible para Dios. Nada imposible. Me hacía ver de la mamá de Juan el Bautista, ¿verdad? Y le dijo, vas a tener un hijo en su vejez, ¿verdad? Y que María, siendo una mujer virgen, sin haber tenido un contacto con hombre, ¿verdad? Ella fue llena del Espíritu Santo y el Espíritu Santo vino sobre ella. Y bueno, y ella quedó embarazada. Cosas que para nosotros serían imposibles, pero para Dios todo es posible. Y que nos dice, no hay nada imposible para mí. Cuando dice que nos fortalezcamos en su fuerza, es que conozcamos el poder que Él tiene. ¿Y cómo vamos a conocer el poder que Él tiene? A través de su palabra. A través de su palabra. Hoy en día, hermanos, la palabra de Dios tiene que ser algo muy esencial en la vida del cristiano. La palabra de Dios tiene que ser nuestro diario vivir. Necesitamos estar llenos de la palabra de Dios. Ella es nuestra espada. Es la manera en que nosotros vamos a poder derribar los dardos del maligno. Pero la palabra de Dios tiene que ir acompañada de fe. ¿Y cómo vamos a tener esa fe de que Dios tiene el poder para ayudarnos en todo momento? Pues a través de su palabra. Dice que la fe viene por el oír y el oír de su palabra. Pero si el cristiano no está leyendo su palabra, cuando venga la situación difícil, no sabrá qué hacer. Pero cuando venga la situación difícil, y si nosotros somos gente que estamos meditando de día y de noche en su palabra, entonces vendrá el Espíritu Santo y nos recordará todas las cosas, y nos recordará sus promesas. Yo me acuerdo en una situación cuando mi esposo ya tiene mucho tiempo, que me dijo, ya no hay trabajo, me quedé sin trabajo, y el ingeniero nos dijo que ahora sí, hasta a ver cuándo, ¿no? Y el que te digan que no hay trabajo, luego viene, ¿qué voy a hacer mañana? Mis hijos, tenía mis hijos todavía chicos, y yo decía, pero inmediatamente vino la palabra a mi mente que dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Entonces dije, sí es cierto, Señor. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y sé que mis hijos no estarán deseosos de pan. Tú tienes el poder. ¿Cómo? No lo sé, pero sé que me darás el pan de cada día. Y al otro día mi esposo que llega a trabajar dice, no, ya salió mucho trabajo. Entonces yo le daba gracias a Dios por ello. Entonces, si nosotros no meditamos en la palabra de Dios en estos tiempos, esto es el fortalecernos en Él. ¿Cómo me fortalezco? Pues a través de su palabra. Ciertamente a través de la oración, porque yo ahí le glorifico y le exalto. Pero si yo no estoy leyendo la palabra, ¿cómo me fortalezco en Él? ¿Cómo tomo fuerzas en Él? ¿Cómo me fortalezco en el poder de su fuerza? Porque Él tiene poder, pero su fuerza, cuando yo buscaba, bueno, ¿qué es la fuerza de Dios? Bueno, es capaz de transformar. La fuerza de Dios, el poder de Dios es capaz de transformar nuestra vida. Es capaz de redimir, es capaz de santificar, es capaz de justificar, es capaz de darnos paz a través de su palabra. La palabra que nos va a transformar, que nos va a hacer fuertes en Él. Él nos va a dar libertad. Cuando estás atado en circunstancias, Él te da la libertad. Él nos da descanso. Él nos va a dar más fuerza al que no tiene ninguna, dice su palabra. Dice que Él nos daría fuerzas al que no tiene ninguna. Leía el otro día que nos daría las fuerzas del búfalo. Y yo decía, bueno, ¿cuáles son las fuerzas del búfalo? Y empecé a buscar características del búfalo. Es algo muy bonito lo que hacía, pero algo que me llamaba la atención es que el búfalo, cuando vienen sus depredadores o los animales que van a atacarlo, él empieza a sacar un aceite en todo su cuerpo y se llena de ese aceite. Entonces, cuando los animales que lo van a atacar, no pueden atacarlos porque se resbala.
se resbalan. Entonces yo decía, comparaba mi vida con el búfalo. El aceite es un tipo del Espíritu Santo. Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, bueno, pues aunque vengan los enemigos, ¿verdad? No podrán atacar fuerte nuestra vida. Quizá puedan hacer algún rasguño o algo, pero no podrán derribar nuestras vidas y tendremos fuerzas. Entonces, yo meditaba en todo esto, dije, bueno, Señor, un día voy a preparar esta predicación de las fuerzas del búfalo, de esos animales como las águilas, ¿verdad? Que vuelan en lo alto, ¿verdad? Como la palmera, ¿verdad? Cosas de la naturaleza que Dios pone para hacernos entender a nuestra vida qué capacidad también tenemos nosotros y que en estos tiempos necesitamos la llenura de su Santo Espíritu. ¿Y cómo la vamos a buscar? ¿Cómo la vamos a tener? A través de tener una intimidad con Dios, en su palabra, en estar buscando en oración la presencia de Dios y revestirnos de Él. Porque a través de Él nosotros podemos ser fuertes y enfrentar las cosas que vendrán a nuestro alrededor. Ciertamente, hermanos, yo veía también que nosotros necesitamos la armadura de Dios. Necesitamos ser revestidos de la armadura de Dios. Dice el Señor, fortalécete en el poder de mi fuerza. Y decía ahí en el 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque el diablo está acechando nuestra vida a cada instante, hermanos. Él no está acechando a los del mundo porque ellos viven conforme a su voluntad. Ellos están haciendo sus obras, pero se levanta en guerra contra aquellos que hemos proclamado el nombre de Jesucristo y que quiere hacernos la guerra y hacernos desistir. Y dice el Señor, estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Que cuando haya pasado la situación, estar firmes. Seguir adelante, hermanos. Esto es lo que el Señor me decía, fortalécete en mí. Hoy la gente está buscando su fuerza o su armadura en otras cosas. Y la Biblia nos habla de David. David fue un hombre que aprendió a fortalecerse en Dios. Era un hombre que tuvo mucha batalla y mucha lucha. Vemos cómo su suegro, ¿verdad? Saúl lo persigue por mucho tiempo, quiere matarlo. Vemos la vida de Saúl, después sus hijos, los enemigos de los reinos alrededor de David, cómo querían destruir a David. Pero algo que siempre cuando usted lee en la historia de David, él siempre dice que iba y se fortalecía donde estaba Sión. Y Sión es donde está la ciudad del gran rey, ¿verdad? Es el lugar donde podemos meternos a su presencia, en la presencia de Dios. Pero algo que me llamaba la atención es que cuando David va a luchar contra Goliat, contra ese gigante, contra ese filisteo. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Samuel capítulo 17, 38 al 39. ¿Sí? Aquí vemos cuando David va a enfrentar esta batalla con Goliat. Dice que él estaba cuidando las ovejas de su padre. Sus hermanos habían ido a formar parte del ejército de Saúl. Y su papá quería ver cómo estaban sus hermanos y lo envía a que les lleve algo de comer a sus hermanos. Y cuando él viene, dice que encuentra en fila a los escuadrones de Saúl, al ejército de Saúl. Y ve que estaban también los filisteos, y de entre los filisteos sale un hombre gigante llamado Goliat, que se paraba y les empezaba a decir, a provocar a los escuadrones de Jehová, ¿verdad? Y les decía, a ver, ¿quién es valiente? ¿Quién es valiente que venga y pelee conmigo?
Y si me vence, nosotros seremos sus siervos, pero si yo los venzo, ustedes serán mis siervos y me servirán. Y los escuadrones de Saúl tenían miedo ante aquel gigante. Tenían mucho miedo por la circunstancia que se estaba viviendo. No era fácil enfrentar a un hombre grande. Y luego Paladín, decía es un paladín, buscaba y era un hombre que desde joven, desde pequeño, fue adiestrado para la batalla. Era un hombre fuerte, un hombre no inexperto en las batallas, alguien que sabía a lo que estaba haciendo. Y cuando se para a pedirle o decirles al pueblo, al ejército de Israel, que quién quería pelear contra él y no había nadie. Y en David entra como un celo, es decir, ¿cómo es posible que se dejen amedrentar por este? Pero dice que él se para y va y le dice, pues, ¿quién es este incircunciso que viene y amedrenta a los escuadrones de Jehová? Y Saúl, bueno, lo llevan ante Saúl, dice que yo puedo destruirlo, y lo llevan ante Saúl. Y lo que nos leía Diana ahí en el versículo 38 y 39, dice que Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. David fue a la presencia de Saúl, pero Saúl le dice, te voy a vestir de mi armadura. Y le pone el casco, y le pone la coraza, le pone los zapatos, le da el escudo, le da la espada, pero David no se sentía a gusto con esa armadura. Y esto es algo que debe hablar a nuestra vida. Esa no es nuestra armadura en nuestras fuerzas. A veces pensamos que tal persona nos va a dar la fuerza, que tal situación nos va a dar la fuerza y nos revestimos de eso, que el dinero va a solucionar nuestros problemas. No estoy diciendo que sea malo el dinero, pero a veces ponemos nuestra fe en el dinero. Y si no tenemos dinero, decimos no va a pasar, no, nos empezamos a preocupar, sin saber que cada día tiene su propio afán. No sabemos el día de mañana. Yo un día le decía a un señor en el taxi, va muy preocupado, muy enojado, muy desesperado. Iba diciendo, es que no he sacado la cuenta y es que todavía me falta. Y bueno, póngale que termine ahorita con lo que voy a sacar, ya pague la cuenta. Tengo alguito para mañana, pero mañana ¿qué voy a hacer? Iba a pelear en el taxi y yo me iba platicando, pero iba muy desesperado el señor. Y yo le dije, ¿y usted sabe que va a vivir mañana? Y cuando le dije eso se quedó así. Dice, no. Luego, entonces, ¿por qué se preocupa por el día de mañana? Le digo, Dios ya le dio para pagar su cuenta hoy. Bueno, sí. Para comer hoy, sí. Y entonces, ¿por qué se preocupa por mañana? No sabe si mañana va a amanecer. Y si amanece, cada día tiene su propio afán. Y dice el Señor, sí es cierto, ¿verdad? Yo creo que ya nada más la voy a ir a dejar. Y como dice usted, cada día tiene su propio afán. Digo, Dios suplirá lo que nos hace falta. Entonces, nosotros podemos ver la vida de Saúl, que desechó la armadura del hombre. Desechó la armadura del hombre y decidió fortalecerse en Dios. Porque cuando se enfrenta al gigante a Goliat, él solamente toma su morralito, unas 5 piedras y su honda, y se para delante del gigante. Y el gigante todavía se empieza a burlar de él, dice que soy un perro para que vengas contra mí con un palo, con palos y piedras. Pero David sabía que él tenía la armadura de Dios. Le dice, tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos.
Yo vengo a ti con una fuerza mucho más grande que la tuya. Él tomó la armadura de Dios. Él tomó la armadura de Dios y cuando vemos la diferencia, cuando Saúl le da la armadura de él no puede ni caminar. Sus movimientos son lentos y torpes. Se siente incómodo, no se siente nada bien. ¿Por qué? Porque no era la fuerza de Dios, no era la armadura de Dios. Pero cuando él se presenta sin una armadura física, pero tenía una armadura de adentro, que es la que nos hace poderosos en Dios, la que nos hace victoriosos para cualquier situación. Esa es la armadura de Dios. Y si quieres la armadura del hombre, pues vas a estar así, como torpe, sin poder caminar, sin poder defenderte. Vas a decir, no puedo, porque David dijo, no puedo, con esto yo no puedo. Pero cuando toma la armadura de Dios, cuando toma las fuerzas de Dios, dice, yo puedo, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y Dios quiere hacernos ver que necesitamos revestirnos de Él en estos tiempos, no en nuestras fuerzas, hermanos, porque entonces estaremos así. Pero en las fuerzas de Dios somos más que vencedores. También ahí en primera de Samuel 30, primera de Samuel 30. Del 1 al 6 dice la palabra de Dios así. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Y las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, y también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Aquí vemos nuevamente a David en una situación difícil. Todos los que con él estaban habían sido llevados cautivos por Amalec y habían sido llevados prisioneros. Y cuando ellos regresan, se dan cuenta que no hay nadie. Y cuando ven la situación difícil, dice que la gente que estaba con David lo quería apedrear. Quería desquitarse con alguien. Pero algo les pasó a ellos. Dice que ellos empezaron a estar en amargura. Cuando las situaciones son difíciles y no confiamos en Dios, cuando no buscamos a Dios, las situaciones que tú vives se van a convertir en amargura. Te van a amargar la vida y te van a enojar. Primeramente te van a enojar y después te van a amargar. Dice que esta gente estaba en amargura de corazón por lo que les había pasado. Mucha gente hoy en día está en amargura de corazón por las situaciones que están viviendo. Pero David hizo la diferencia. ¿Qué hizo David? Dice que se fortaleció en Jehová su Dios. Él sabía que en esa situación tan difícil, porque también se habían llevado a sus esposas, ¿verdad? Él sabía que él no podía hacer nada y tuvo que ir a fortalecerse en Dios, a que Dios le diera la fuerza para seguir adelante. Entonces vemos cómo David aprende a fortalecerse en Dios, no a fortalecerse en sus fuerzas, sino a fortalecerse en Dios. Y si nosotros vamos al Salmo 27, vamos a buscar lo que nos dice en el Salmo 27. Dice la palabra de Dios así: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron.
Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Aquí, hermanos, vemos que David reconoce que su única fuerza y su única luz y su única salvación es Jehová. Y que si él estaba con él, ¿de qué iba a temer? ¿De qué iba a tener miedo? A veces he escuchado mucha gente que en medio de esta pandemia le da miedo. Y da miedo porque entra como un temor, como una angustia a morir. En una ocasión yo me acuerdo que cuando mi papá murió de cáncer, el enemigo empezó a atacar mi mente. Y empezó a decirme, te vas a morir. Y te vas a morir de cáncer. Y te vas a morir igual que tu papá. Porque las hijas heredan lo del padre y los hijos lo de la mamá. Entonces tú vas a heredar lo de tu papá y te vas a morir. Y te vas a morir. Y así estaba todos los días. Y un día, cuando estaba él con esa situación de decirme que me iba a morir, yo dije, bueno, si me muero es lo que yo quiero, estar en su presencia. Yo digo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y en ese instante, ese acoso, esa presión dejó de estar en mi vida. Porque Él quiere atemorizarnos, Él quiere angustiarnos, Él quiere hacernos sentir, te vas a morir. Bueno, ¿y si nos morimos qué? Ya nos morimos y nos vamos con Dios. ¿O no es lo que queremos? Decía Pablo, yo no sé qué quiero hacer. Yo por mí, yo ya estaría en la presencia de Dios. Pero por causa de ustedes, necesito quedarme todavía. Porque tengo mucho que cumplir. Porque es mejor estar en sus atrios, allá en su presencia, que fuera de ellos. Que fuera de ese lugar de santidad y de hermosura donde no hay muerte, ni tristeza, ni dolor. Pero mientras estamos en esta carne, mientras estamos en este mundo, somos angustiados y perseguidos para vivir en temor, para vivir en miedos, en desesperación. Pero el Señor nos enseña a través de su palabra que solo Jehová es nuestra luz y nuestra salvación. ¿De quién temeremos? Jehová es la fortaleza de nuestra vida. Él es el que nos fortalece. Y dice la palabra de Dios que cuando venga la situación difícil, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se ha levantado contra mí testigos falsos, los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Entonces, aunque nuestro padre dice y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces no vas a encontrar quien te ayude. No va a haber quién. Y quien tú esperabas no está ahí, pero Dios está. Dios está ahí. Y dice el Señor, esfuérzate un poquito más, porque el que ha de venir, vendrá y no tardará. Él va a venir por nosotros y nos está diciendo a nosotros, esfuércense un poquito más, fortalezcanse en mí, no teman, no tengan miedo, yo les ayudo, yo estoy con ustedes. Y por último, hermanos, voy a leerles ahí en Primera de Pedro, del versículo 6 al 11, dice la palabra de Dios así: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando pues
echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, nuestro adversario, el diablo, anda viendo cómo nos devora, pero el Señor nos dice ser sobrios y velad, dice el Señor, y echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, dice el Señor. El diablo está buscando a quienes devorar, por eso dice el Señor, revístete y estad firmes en la fe. Y yo les decía, ¿cómo tenemos esa fe? A través de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Si no estamos leyendo la palabra, hermanos, vamos a caer, porque la palabra es nuestra fortaleza. Él es a través de su palabra hablándonos a nuestra vida y tomar el yelmo, ese escudo de la fe, porque tú puedes saber mucho la palabra, pero en los momentos de dificultad, si tú no la crees, de nada sirve. Porque a veces estamos pasando situaciones difíciles y estamos angustiados y atemorizados, y aunque la palabra viene a nuestra mente, no la creemos. Y está la batalla, aquí está el diablo atacando, 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 y te hace sentir el más vil y el más insignificante de los hombres. Pero cuando vienes a Dios, ¿verdad? Y le crees, tienes vida de fortaleza y derribas fortalezas en el nombre de Jesús, hermanos. Él quiere que seamos victoriosos, que hoy nos levantemos con poder y autoridad en su palabra y fortaleceos en el poder de su fuerza, dice el Señor en su palabra. Dice, porque hay muchos hermanos que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hoy en el mundo entero, hermanos, mucha gente está sufriendo por predicar el Evangelio. Muchos están siendo perseguidos. Muchos están siendo, de alguna manera, pues, encarcelados, les están quitando sus posesiones por causa de Cristo. Muchos están llegando hasta la muerte en Medio Oriente, donde están los talibanes y todo este tipo de gente. Los están matando por proclamar el nombre de Cristo. Nosotros quizá tengamos persecución a lo mejor por el enemigo, ¿verdad? Que nos pone una situación, nos pone otra situación para que nos sirvamos, para que no vengamos a la oración, para que no prediquemos su palabra, ¿verdad? Pero dice el Señor que después de haber pasado todo esto, dice más, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo nos va a perfeccionar. Porque cuando pasamos por situación difícil, hermanos, Él nos perfecciona. Porque en medio de todo nos hace entender que debemos ser diferentes con Él y perfeccionarnos en Él. Dice, os perfeccione, nos afirme, decir, no, de aquí no me muevo, porque yo sin ti nada soy. Y dice el Señor, sin mí nada van a poder hacer. Si yo no edifico tu casa, si yo no te fortalezco, si yo no te bendigo en tu trabajo, en tu economía, si yo no te bendigo en las cosas que tú tienes en tu casa, así es de que te levantes muy de mañana y te acuestes hasta que se oculte el sol. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajamos los edificadores. Dice el Señor, Él afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por todos los siglos. Amén. Entonces, fortalécete en el poder de su fuerza. Así dice el Señor. A mí me decía el Señor, fortalécete en mí. Y así estuve todos estos días. Y aún de noche venía esa palabra, fortaleceos en el poder de su fuerza. Fortaleceos, fortaleceos, porque Dios sabe lo que viene, hermanos. Quizá a lo mejor no seamos perseguidos como mucha gente del mundo, en otros lugares, pero la persecución satánica también está,
por medio de enfermedad, por medio de pleitos, por medio de situaciones que nos hagan querer desistir o que hagan menguar nuestra vida espiritual. Lo dice el Señor, fortaleceos. Y así, hermanos, llévese esa palabra, fortaleceos en el poder de su fuerza. Medítela todo el tiempo, aquí téngala. Y fortaleceos, toma fuerzas en él. Toma fuerzas en él. Amén. Entonces, si estás débil, el Señor te dice, fortalécete en mí. Si estás fuerte, sigue fortaleciéndote en mí. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, te doy gracias por esta hermosa palabra. Gracias por enseñarme que yo no puedo en mí, en mis fuerzas, que no puedo en mi armadura, sino puedo en ti. Todo lo puedo en ti que me fortaleces. Todo puedo en ti, Señor. Pero a veces nos faltan fuerzas. Pero como dice tu palabra, fortaleceos en el poder de mi fuerza. Gracias, Padre, por hacernos ver que tú eres un Dios todopoderoso, que eres creador del cielo y de la tierra, y que nada hay imposible para ti. Y que en el nombre de Jesús somos más que vencedores. Por eso te pido por tu iglesia, esa iglesia que está en el mundo entero, Señor, que clama por ti, que clama y que estamos clamando para que nos fortalezcas en medio de estos tiempos. Fortalece a tu pueblo, fortalece a tu iglesia, fortalece a mis hermanos que están en este lugar y aún a los que no están, fortalécelos también, Señor, porque necesitan de ti. Ayúdanos, por favor, y te damos gracias por mostrarnos nuevamente que tú eres un Dios de poder. ¿Quién como tú? Fuera de ti no hay otro Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.